El domingo pasado concluimos un estudio del libro de Esther, 9 sermones en el libro de Esther, y esta historia es una historia de muchas ironías e inversiones que hemos visto que estas cosas nos dirigen a la providencia de Dios. ¿Cómo puede ser que todas estas cosas guíen y dirijan hasta la fin o hacia la fin que hemos visto al fin de la historia de Esther? Pues la respuesta es que Dios ha hecho esto. Y nosotros hemos, a lo largo de los 9 sermones, en todo el estudio, estábamos usando los proverbios de las Escrituras en comparación con el libro de Esther, para ver cómo el libro de Esther demuestra lo que los proverbios nos enseñan. Y lo que quiero hacer en este sermón es ampliar o aumentar nuestro entendimiento de los proverbios de las Escrituras, porque hay varios abusos de los proverbios y hay muchas cosas que no son bien entendidos, cosas que son mal entendidas por muchos en cuanto a los proverbios. Y uno de los errores posibles es este pensamiento. Si yo hago lo que hacía Esther, o si yo hago lo que hacía Mardoqueo, entonces yo voy a tener éxito como ellos. Mi vida será como la vida de ellos. Si yo soy sabio como ellos, yo tendré entonces los resultados o la vida que tenían ellos también. Y la realidad es que no es así exactamente. No es así exactamente. ¿Cómo es entonces? ¿Cómo funcionan los proverbios? ¿Qué son? ¿Qué es un proverbio bíblico? ¿Cuál es su función y cuál es su relación a las demás escrituras o el resto de la Biblia? Entonces, este sermón trata de los proverbios en el contexto de las escrituras y vamos a pasar por 3 puntos en el bosquejo, empezando con número 1. Vamos a hablar de la realidad de los proverbios. La realidad de los proverbios. Cuando digo realidad, lo que significa en este caso es ¿qué es? Realidad proviene del latín. La palabra latina res significa cosa. Entonces, realidad significa ¿qué es esta cosa? La realidad de una cosa es ¿qué es la cosa misma? La realidad de los proverbios, entonces, quiero decir, ¿qué es un proverbio? ¿Cuál es su esencia? ¿Qué es un proverbio? ¿Cuál es su función? Y les voy a dar 2 respuestas. ¿Qué es un proverbio? Número 1. Los proverbios no son leyes, no son promesas, no son pactos. Los proverbios no son leyes, no son promesas, no son pactos. Muchas personas piensan de los proverbios así. Es una ley, o es una promesa, o es un pacto. Pero no son. Muchos cristianos leen los proverbios y piensan, si yo hago esto según el proverbio, entonces yo voy a obtener este resultado según el proverbio. Y esto significa que para nosotros o para muchos cristianos, un proverbio es como una ley que nos ofrece una promesa. Si hagas esto, recibirás esto. Entonces, para nosotros los proverbios son pactos. Pensamos que un proverbio es un pacto. Si haces esto, recibirás esto. Y parece ser así porque muchos proverbios nos dicen, si haces esto, recibirás esto, o esto será el resultado. Entonces significa, si creemos la Biblia, y claro que creemos la Biblia, y si la Biblia dice, si haces esto, tendrás esto, ¿cómo puede ser que no es así? Y la respuesta es que un proverbio no es una ley, no es una promesa, no es un pacto. ¿Qué es entonces? Tengan paciencia. Les voy a ofrecer evidencia. Es una cosa argumentar, es otra cosa demostrar.
Noten entonces en el bosquejo Proverbios 26, 4 al 5. La palabra de Dios en Proverbios 26, 4 al 5 nos dice: nunca respondas al necio según su insensatez, para que no seas tú también como él. Y el versículo después: responde al necio según su insensatez, para que no se estime sabio en su propia opinión. Pero el versículo anterior dice: nunca respondas al necio según su insensatez. ¿Qué debemos hacer entonces? Si estos proverbios son leyes de Dios para toda la raza humana, para la creación, ¿cómo podemos obedecer dos leyes que nos parecen contradictorias o opuestas? Otro proverbio. Proverbio 31, 6 al 7. Den licor al que va a perecer y vino a los de ánimo amargado. Beban y olvídense de su necesidad y no se acuerden más de su miseria. ¿Es esto una ley? A los que están muriendo debemos darles licor o algo para reducir su dolor. Pues sí lo hacemos, pero ¿por qué es una ley? ¿Qué si la persona nos dice: no quiero esto, por favor? Tengo que hacerlo, Dios me ha mandado que yo te dé licor. No, pero no quiero el licor, pero es una ley bíblica. No es una ley bíblica. Pero muchas personas piensan de los proverbios como leyes bíblicas. O piensan de los proverbios como promesas. Proverbios 22, 6 es un ejemplo común. Cría al niño según su propio camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Muchas personas han pensado que esto significa: si yo hago el trabajo de criar a mi niño correctamente, Dios me ha prometido que no se apartará de este camino. Pero cada familia dirá: no es así. Entonces, ¿ha mentido Dios? No, Dios no ha mentido. ¿Cuál es la solución a estas preguntas? Si no son leyes, si no son promesas, y si entonces no son pactos, ¿qué son? ¿Cuál es la realidad de los proverbios? Y la respuesta en número 2, es que los proverbios son la sabiduría de Dios para los que le temen. Los proverbios son la sabiduría de Dios para los que le temen. Proverbios 1:7 dice: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Y esta frase, o una versión de esta frase, aparece en los Salmos, en Eclesiastés y en varios lugares en los Proverbios. Los Proverbios, ¿cuáles son? Son la sabiduría de Dios para los que le temen. ¿Qué significa esto? Esto significa que Dios sí nos ha dado leyes en su santa palabra. Varias leyes, sobre todo los 10 mandamientos. Y la ley de Dios establece barreras o confines o límites para nuestras acciones. Haz esto, pero no hagas esto. Aquí hay una línea. No traspases esa línea, mi ley. No hagas eso, sí haz esto. Entonces la ley de Dios establece límites para nuestra conducta, para nuestras acciones. Si nosotros tememos a Jehová, si honramos a Jehová, si aceptamos su autoridad absoluta sobre nosotros en su santa ley, entonces nosotros vamos a vivir adentro de los límites que Dios nos ha dado en su santa ley. Vamos a vivir adentro de esos límites. Porque tememos a Jehová, honramos a Jehová, respetamos a Jehová y su autoridad absoluta sobre nosotros. Los proverbios entonces vienen a nosotros adentro de los límites de la santa ley y nos ayudan a vivir dentro de esos límites. Pero los proverbios mismos no son leyes en sí, porque dentro de los límites de la ley de Dios es posible hacer esto u otra cosa sin pecado. No es haz esto y no hagas esto,
hay varias opciones legítimas en la sabiduría. Pero si tememos a Jehová, respetaremos su sabiduría. Déjenme otra vez demostrarlo. La palabra de Dios, la ley de Dios nos dice no hurtarás, o no matarás, o no cometerás adulterio, etc. La ley de Dios. Y los proverbios entonces nos dicen no pases tiempo con los borrachos. Si es pecado emborracharse, ¿por qué estás pasando mucho tiempo con los borrachos? No es pecado estar con un borracho, no es pecado estar con él, pero no es sabio. Esto me va a dirigir hacia el pecado. Los proverbios dicen, no anden con los ladrones, porque la violencia y mucho más te seguirá si haces esto. No es pecado estar con un ladrón. Estoy con un ladrón, estoy con un asesino. No es pecado necesariamente estar con la persona, pero es tonto. No es sabio, porque esto me va a tentar a traspasar los límites que Dios ha establecido en su santa ley. Y yo temo a Jehová, yo temo a mi Dios, no quiero traspasar su santa ley, entonces voy a seguir su sabiduría y no pasar tiempo con los borrachos o con los ladrones y muchos otros ejemplos. Así hay una autoridad en los proverbios, claro. Es de Dios, la sabiduría de Dios para los que le temen, pero en sí mismos no son leyes para todos. Hay muchos cristianos que han pensado, no puedo dar un préstamo. Es pecado dar un préstamo a otras personas porque los proverbios nos avisan acerca de ciertos riesgos en préstamos. Pero cristianos han pensado entonces, es pecado dar un préstamo y otras cosas. Muchas personas creen es pecado tomar, pero no es pecado tomar, es pecado emborracharse. Y los proverbios nos avisan, nos advierten acerca de la borrachera, pero no del alcohol. Las escrituras, al contrario, aplauden que Dios, no aplauden el alcohol, pero nos dicen que Dios nos dio vino para alegrar el corazón. Entonces, si los proverbios nos avisan acerca del licor, ¿cómo puede ser que en otro contexto la Biblia nos ofrece el vino abiertamente? Porque hay una diferencia entre la ley que prohíbe el emborracharse y los proverbios que nos avisan acerca de la borrachera y la bondad o lo bueno de la pureza y la inocencia de algo como el vino. Entonces, hermanos, ¿cuál es la realidad de los proverbios? No son leyes, no son promesas y por eso no son pactos. Son la sabiduría de Dios para los que le temen. Y por eso tienen autoridad, pero una autoridad que nos ofrece la sabiduría de Dios. Ahora vamos a continuar al segundo punto, número 2, la realidad de Eclesiastés. En las Escrituras, el libro de Eclesiastés sigue después del libro de Proverbios por un propósito específico. Proverbios nos presenta una vida ideal, la vida perfecta. Si vives así, vivirás sin pecado, vivirás sin riesgo, vivirás sin problemas. Si no andas con los borrachos, no te emborracharás. Si no andas con los ladrones, no hurtarás, etc. Y pensamos, oh, excelente, voy a ser sabio y nunca voy a sufrir ni voy a pecar. Eclesiastes viene después y nos da un dosis de realidad, de la realidad de la vida actual o la vida real. Proverbios nos dice, vivan así y será así la vida. Y Eclesiastés dice, wait a minute, espérate, hay más. La realidad de Eclesiastés. ¿Cómo empieza el libro de Eclesiastés? Eclesiastés 1:2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador.
vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y en el mismo capítulo, versículos 14 al 18, el predicador dice: he observado todas las obras que se hacen debajo del sol. Y aquí que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no se puede completar. Yo hablé con mi corazón diciendo: he aquí que yo me he engrandecido y he aumentado mi sabiduría más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y conocimiento. Dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y el conocimiento, la locura y la necedad. Pero he entendido que aún esto es conflicto de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha frustración, y quien añade conocimiento añade dolor. Proverbios nos dice que si nosotros perseguimos la sabiduría, si buscamos la sabiduría, entonces viviremos contentos. Eclesiastés nos dice que a veces, cuando tú te dedicas a la sabiduría, a veces lo que vas a encontrar es vanidad. Vanidad en esa vida debajo del sol. ¿Por qué? ¿Por qué es? Pues el predicador nos recuerda en el libro de Eclesiastés, a veces los soberbios prosperan mientras los humildes sufren. Proverbios dice que el soberbio será destruido, pero el humilde vivirá, y cosas así muchas veces. Pero Eclesiastés nos dice, a veces, frecuentemente, el soberbio prospera, mientras el humilde sufre. Y a veces los opresores prevalecen contra los oprimidos y no hay quien para redimir o rescatar. El predicador dice, ¿por qué entonces ser sabio si no hay garantía de resultados? ¿Por qué vivir en sabiduría? ¿Por qué invertirse en sabiduría si hay vanidad en esta vida? Si toda es vanidad. En los proverbios, si te apartas de los ladrones, a veces los ladrones vienen para ti. Si te apartas de los asesinos, a veces los asesinos vienen para ti. Es imposible evitar el pecado. Es imposible evitar las frustraciones y dificultades de esta vida. La sabiduría misma no puede hacernos escapar de la vanidad y el pecado en este mundo y en esta vida. Puedes trabajar duro y todo lo que has hecho puede descomponerse en las manos. He trabajado tanto para hacer esto y luego se descompone. Mientras otra persona, perezoso, no habiendo trabajado mucho, tiene millones y millones y millones. Tú has trabajado tanto y no tienes nada. Otra persona no ha trabajado con ni una gota de sudor, pero tiene todo. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Y lo que pasa a todos, los humildes y los soberbios, los ricos y los pobres, es que nosotros vamos a morir. La muerte viene para todos, dice el predicador en Eclesiastés. En Esther, esto es la conexión. En el libro de Esther vimos varias ironías e inversiones que resultaron en éxito y prosperidad para Esther y Mardoqueo y los judíos. Y nosotros tenemos que reconocer que a veces Amán gana. A veces Vasti gana. A veces los judíos o el pueblo de Dios o cualquier persona no tiene éxito, no prospera. A veces los mardoqueos de este mundo
mueran por la mano de los amanes de esta vida. Entonces no debemos leer el libro de Esther y pensar, si soy como ella, o si soy como él, o si soy como ellos, yo tendré una vida como ellos. Esto es pensar que los proverbios son promesas. Si hago esto, recibiré este resultado. Eclesiastés nos dice, no es así. Hay vanidad en esta vida debajo del sol. La vida es difícil. Decimos, así es la vida. Eso es una confesión de la vanidad debajo del sol. Así es. Pero papá, ¿por qué? Pero mamá, ¿por qué? No sé, niño. Así es la vida. Lo torcido no se puede enderezar. Lo incompleto no se puede completar. Y como dijo el predicador, en la mucha sabiduría hay mucha frustración. Si buscamos en la vanidad de la vida una resolución, no la vamos a encontrar. La vida es así. Todos van a morir. Y hermanos, cuando llegamos a este punto, la vida es difícil, la vida es vana, no la podemos entender, ni la podemos escapar, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Todos que vivieron antes de mí murieron y yo voy a morir. Cuando llegamos a este punto, tenemos que ser recordados de algo, que no hay nada nuevo debajo del sol. Y luego Jesucristo resucitó de los muertos. Hay algo nuevo debajo del sol que endereza lo torcido y completa lo incompleto y deshace la vanidad de la vida y nos ofrece una nueva realidad. Pasamos entonces al tercer punto, la realidad de la resurrección. La realidad de la resurrección. El libro de Eclesiastés nos confronta con la realidad de la vida, la vanidad y la realidad, o la realidad de la vanidad de la vida. Un dosis de realidad que no nos gusta. Cuando yo era niño, las medicinas no eran sabrosas ni dulces. Oh, medicina, no me gusta. Ahora las medicinas son como dulces, son como candy para los niños. Cuando yo era niño y ustedes antes de mí, unos de ustedes, la medicina no era algo que quieres tomar o recibir, pero te ayuda. Así también hemos recibido un dosis de realidad que no nos gusta. La vanidad de la vida es difícil. Y quien añade conocimiento acerca de esto, añade dolor en el corazón. Pero las buenas nuevas de las Escrituras es que sí hay algo nuevo debajo del sol. Sí, hay algo nuevo debajo del sol. Eclesiastés 1:10 pregunta, ¿hay algo de lo que se pueda decir? Mira, esto es nuevo. Ya sucedió en las edades que nos han precedido. Vanidad de vanidades, entonces, dice el predicador, no hay nada nuevo debajo del sol. Pero la resurrección de Jesucristo ha causado que otro sol salga. Un nuevo sol, una nueva salida del sol, una nueva creación. Jesucristo abrió las puertas de una nueva creación. Una nueva creación que es verdaderamente nueva. Una creación que no tiene torsiones. No hay nada torcido en la nueva creación. No hay nada vana en la nueva creación que Jesucristo ha inaugurado e iniciado y abierto para nosotros. El mundo está lleno de la vanidad porque está lleno del pecado del hombre. Porque el hombre pecó contra Dios y cayó en el pecado. Y el mundo es maldecido, sufre bajo la maldición del pecado.
Pero Jesucristo nos redimió de este mundo de vanidad y pecado y nos trasladó a una nueva creación, un nuevo mundo en que no hay vanidad debajo de aquel sol. No hay vanidad en la nueva creación de Jesucristo. Pero ¿cómo puedo saber que es real la realidad? Por la resurrección. Jesús resucitó de los muertos. Él es la inauguración, el inicio, el primogénito de entre los muertos. Lo leímos en Apocalipsis 1 esta mañana. Que Él es el primogénito de entre los muertos. Él inauguró una nueva creación. Sí, hay algo nuevo debajo del sol, y es Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador. Él se sacrificó en la cruz y Él conquistó a la muerte y al diablo y resucitó de los muertos. Y no hay muerte en la nueva creación. No hay vanidad en la nueva creación. Este mundo tan lleno de opresión y fracaso e injusticia y desengaño y desencanto, es así por el pecado del hombre. Pero Jesús murió para deshacer las obras del diablo y para redimirnos de nuestros pecados. No hay nada que se descompone en aquella nueva creación. Lo que Jesús ha hecho con sus manos, lo que Él ha trabajado para obtener, no va a descomponerse. Es permanente, eterno, perfecto. Allá hay inmortalidad, incorruptibilidad y la bienaventuranza de la vida eterna con Dios. Entonces los proverbios nos presentan una vida ideal en esta tierra. Eclesiastés nos presenta la realidad de la vanidad de la vida en esta tierra. Y Jesucristo nos ofrece una nueva realidad, una nueva vida, una vida eterna. En segundo lugar, debemos reconocer que la sabiduría de Dios está guiando todas las cosas a su fin correcta. En el libro de Esther vimos que la manera en que el libro termina es muy diferente de cómo empezó. Capítulo 1 y capítulo 9 o 10 de Esther son muy diferentes. Como inició y cómo terminó no son iguales. Y hemos visto que Dios guió todas las cosas, todos los puntos de la narrativa, de la historia de Esther. Dios guió todo eso al fin que vimos. Así también, hermanos, tenemos que reconocer, y quiero recordarles, que si nosotros sentimos la vanidad de la vida, debemos recordar que no es vano. No es vano. Sí hay vanidad en el sentido que muchas cosas no funcionan como deben funcionar, pero no es vano en el sentido que hay un fin. El fin ya es decretado y declarado. No es necesario adivinar cuál será el fin, cómo va a terminar esta historia, este mundo. Nosotros sabemos en la resurrección de Jesucristo y su segunda venida, que llevará a cabo todas las cosas, que llevará todo a su consumación correcta. La realidad de la resurrección nos garantiza de la realidad del fin de la historia. Jesús ha resucitado de los muertos y yo y todos los en Cristo vamos a resucitar también en Él. Entonces toda la vanidad de mi vida no puede deshacer esta realidad. No puede cambiar esta realidad. No puede torcer. El pecado y la vanidad de esta vida no puede torcer lo que Dios ha enderezado. Dios ha resucitado a Jesucristo y me resucitará a mí, y no hay nada que puede desviar o deshacer o torcer o cambiar o afectar o descomponer, etc. Podemos amontonar verbos y sinónimos. No hay nada ni nadie que puede separarme del amor de Dios para mí en Cristo Jesús. Amen.
Entonces yo sé que así como todas las cosas guiaron la historia de Esther a un fin bueno para ellos, así también todas las cosas, aun las cosas vanas o que me parecen vanas, todas las cosas vanas y dolorosas y difíciles están guiando, porque son guiados por Dios a un fin bueno, un fin santo, un fin sabio, el fin correcto que Dios ha declarado y decretado. Esther, si ustedes recuerdan, tenía miedo de acercarse a Asuero, porque había un peligro, un riesgo para ella. No sé si vengo a Asuero sin haber sido llamada, o si llamada, invitada, es posible que yo vaya a morir. Si ella hubiera sabido que él iba a recibirla, ella no habría tenido miedo de acercarse. Nosotros sabemos el fin. Nosotros sabemos. Entonces no tengan miedo, hermanos. ¿Cuál es la aplicación? No tengan miedo. Sí habrá cosas vanas, difíciles, dolorosas, etc. Vivimos debajo de este sol en la vanidad de esta vida. Pero no tengan miedo, porque sabemos cómo termina. Conocemos el fin. Porque Jesucristo ha resucitado de los muertos y un nuevo sol ha salido en una nueva creación. Sabemos cómo termina. Sean animados, hermanos. Sean animados. Nuestro tiempo aquí es corto. Como la lanzadera del tejero. Como corre, corre, corre. Así es la vida. Y Dios, en su sabiduría, está guiando todas las cosas hacia el fin que Él ha declarado y decretado para nosotros. Finalmente, teme a Dios y guarda sus mandamientos. La conclusión de Eclesiastés, ¿cuál es? Es esto. La conclusión de todo es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Yo no soy el Dios del universo, ni tú tampoco. Entonces, nuestro deber no es determinar todas las cosas o encontrar la razón para todas las cosas. Esto es de Dios. Nuestro deber es temer a Dios, guardar sus mandamientos, respetar su sabiduría y confiar en su Hijo Jesucristo. Pero ¿todo estará bien conmigo si hago esto? Sí, no necesariamente como tú lo quieres, pero sí, está bien con tu alma. Y estará bien con tu cuerpo cuando Dios glorifica al alma y al cuerpo y reúnen esos en un cuerpo glorioso y nuevo. Otra vez, sabemos el fin, donde no hay ni vanidad ni pecado. Nosotros quienes conocemos a Dios debemos confiar en Dios. Y confiando en Él debemos temer, respetar, honrar a Dios y guardar sus mandamientos. Hay mucha vanidad en la vida, pero la vida no es vana. Es torcida, pero Dios la va a enderezar en Jesucristo y ya lo ha hecho. No hay nada nuevo debajo del sol, pero hay un nuevo sol debajo del sol. Y es Jesucristo. Y todos los que están en Él deben confiar en Él y vivir en Él y confiar en sus promesas y en su providencia, porque esto es nuestra realidad. ¿Cuál es mi realidad? Es más que este mundo, más que lo que veo y la vanidad de este mundo. Es Jesucristo y su resurrección. Y yo en Él. Yo confío en Él. Yo lo amo y yo lo sirvo. Y eso es suficiente.
¿Qué más queremos? ¿Qué más necesitamos? No hay nada. Si Dios nos ha dado todo, es decir, su Hijo Jesucristo, ¿qué más podemos querer? Si Dios no es suficiente para ti, estás buscando un ídolo. Un ídolo. Apártense de ídolos, hermanos. Entonces, ojalá que este sermón les haya ayudado a entender los proverbios. Son la sabiduría de Dios para nosotros. Y Eclesiastés, la vanidad de esta vida y la resurrección que provee una resolución para la vanidad de esta vida. Y ojalá que sean animados a vivir con alegría y esperanza y confianza en Dios. Oremos.